convertidores de alterna continua. ¿Cómo? Un rectificador. Eso lo metí. Dime. ¿Qué? Carajo también, no me acuerdo de verdad. No, pero no sé. Renfe.com. Renfe.com. Renfe, R-E. Renfe. Bueno, se ha pasado eso. Sí. ¿Ya te voy? No. Ahora cuando le vas a comprar al profesor, a veces el compadre, ¿Qué pasó? estaba sudando. ¿Y qué tenía? Ya veía la página ya. No, no tengo nada. No, se te la leo. Sí, ese está online, ese está. Sí, no, está limpio. Si te la leo, pues. Sí, ya risa cuando tú estás. Sí, ya risa cuando te aparece. Sí, hay una. Entonces, rectificador. Que habría de dos tipos. No controlados. Controlados, ¿no? También recordarle, bueno, los tres grandes grupos de semiconductores, ¿no? ¿Que cuáles eran? Los diodos de potencia, los tiristores y los transistores. Los diodos, bueno, desde el punto de vista del funcionamiento, el símbolo también es similar a lo que ustedes vieron en la electrónica analógica, lo que constructivamente están diseñados para soportar mayores niveles de tensión de corriente, ¿no? Sería el diodo de unión soldada, diodo de unión comprimida, y la esencia es que pueden soportar mayores niveles de tensión de corriente. En el caso de los tiristores, que sí fue nuevo en la asignatura, sí se aplican prácticamente solo en la electrónica de potencia. Recuerden que eran dispositivos de 4 capas, 3 uniones. Para que un tiristor conduzca, tiene que cumplirse dos condiciones. Estar polarizado positivo el ánodo con respecto al cátodo y además aplicarle un pulso de disparo por compuerta BEI para que él comience a conducir. Ahí teníamos entonces los tiristores, aunque hay varios tipos de tiristores, ¿no? El SCR, que es el tradicional, ese que les comentaba, también está el TRIAC, el GTO, entre otros, ¿no? El GTO es un tiristor especial que se activa con un pulso positivo y se desactiva con un pulso negativo, ¿no? El TRIAC, recuerden que es similar a dos tiristores en antiparalelo, lo que permite la regulación en ambos sentidos, y la aplicación del TRIAC, recuerden que era el regulador, ¿no? Y en caso de los transitores, también el funcionamiento es similar a lo que ustedes vieron en la electrónica analógica, lo que constructivamente están diseñados para soportar mayor nivel de tensión y corriente. Y además, en el caso de los transitores y todos los semiconductores, en los convertidores se usan como interruptores mecánicos, ¿no? Es decir, que dejen pasar o no dejen pasar. Por eso, en el caso de los transitores, solo necesitan que trabajen en saturación y en corte. Sí, no hace falta que amplifiquen, que es básicamente la opción de activa. Solo que trabajen en corte y saturación para que conduzcan o no conduzcan, que es lo que se requiere de forma general de todos los semiconductores en los convertidores. Y jugando con el switcheo de los semiconductores es que se construyen las señales de salida. Transitores también había varios tipos de transitores. Bueno, el BJT, que es el tradicional, MOSFET, y el IGBT, como estos, los más que se utilizan en la actualidad en los convertidores, sobre todo porque la conmutación es más rápida, ¿no? Con respecto a los tiristores. Recuerden que tenía ventajas y desventajas. En el caso de los transitores, la ventaja que tienen es que la conmutación es más rápida, es decir, pasan de saturación a corte, de conducción a corte, mucho más rápida que los tiristores, porque se controlan por la corriente de base, ¿no? Y el tiristor, además del pulso de disparo para que comience a conducir, para que un tiristor salga de conducción, hay que aplicarle una tensión inversa entre ánodo y cátodo, lo que en algunos casos requiere incluso otros semiconductores, ¿no? Por tanto,
de forma natural la computación ocurría en los rectificadores, ¿no? Pero cuando se utilizaba en un circuito de corriente continua, como es el caso del regulador que comenzamos a ver ahora, de manera natural, no se va a invertir la polaridad del ánodo del cátodo, por tanto hay que forzarla, y eso requiere, por supuesto, que la computación sea mucho más lenta que un transistor. En el caso de los rectificadores que esté formado por diodos, serían no controlados. Y si está formado por tiristores, sería controlado. Es decir, un rectificador me pasa de corriente alterna a corriente continua. Si está formado por diodos, ese nivel de sello no lo puedo variar. Si está formado por tiristores, recuerden que es el mismo circuito. Si está formado por tiristores, yo puedo variar ese nivel de C de salida, ¿no? Y eso hace que la aplicación aumente, ¿no? Un rectificador, ¿qué aplicación tiene en el accionamiento de las máquinas, ¿no? Que es lo que nos ocupa en la asignatura? Tiene mucha mayor aplicación. Pero en el caso de la asignatura, ¿qué aplicación tiene entonces un rectificador? Ya sea el controlado y el no controlado. En PDF. En el variador de frecuencia se usa uno no controlado. Y aquí el inversor, que es el que regula la frecuencia y el voltaje. Esa es la aplicación de uno no controlado. ¿Y dónde se puede aplicar un rectificador controlado? Teniendo en cuenta que la salida, ese voltaje de DC se puede variar, ¿no? ¿Dónde se podría aplicar entonces un rectificador controlado? Para variar la velocidad en máquinas de corriente continua. En el accionamiento de máquinas de corriente continua, porque recuerden que en una máquina de corriente continua, la velocidad de la máquina continua sería el voltaje menos y A por R real partido café. Por tanto, yo puedo variar la velocidad de tres formas: variando el voltaje de armadura, añadiendo resistencia en serie con la armadura o variando el flujo, ¿no? De esas tres opciones, si yo alimento la máquina con el rectificador, por ejemplo en este caso, sería un rectificador, yo puedo variar el nivel de tensión de salida del rectificador, que sería el de entrada a la máquina, ¿no? En este caso sería el voltaje de armadura. Y ahí pueden variar la velocidad, ¿no? Es una aplicación de un rectificador controlado en el accionamiento de las máquinas. Cuando vimos un convertidor de corriente continua a corriente continua, que fue el último que vimos, estábamos en presencia de quién, del chopper, ¿no? Esos choppers, recuerden que podían ser de dos formas, ¿no? El reductor y el elevador. En el caso del reductor, la tensión de salida, como el nombre lo indica, es menor que la de entrada, ¿no? Y en este caso el voltaje de salida VD es igual a K por VS, ¿no? Donde VD, ¿quién era el voltaje de salida? VS, voltaje de entrada. Bueno, y K es igual a T-on partido del periodo de los pulsos. Y en el caso del regulador elevador, el voltaje de la salida es igual a 1 sobre 1 menos K por VS, ¿no? ¿Qué aplicación tendría entonces el regulador de corriente continua? ¿Dónde se aplicaría? Alimentación en corriente continua. Al accionar una máquina de corriente Lo continua. mismo que hace el rectificador, aquí tengo corriente alterna, porque tengo un nivel de C variable. Si lo que tengo es corriente continua, pues tendría corriente continua, el chopper, y a la salida el regulador, ¿no? Sería la P. Es decir, si lo que yo tengo para alimentar la máquina de corriente continua es corriente alterna, utilizaría un rectificador. Si lo que tengo es corriente continua, utilizaría entonces un chopper. Pero en ambos casos yo puedo variar el voltaje de armadura de la máquina para variar la velocidad, ¿no? También podría utilizarlo para reducir la corriente de partida, ¿no? La corriente de partida en la máquina de directa sería el voltaje partido
La resistencia de armadura también. Si yo quiero reducir esta corriente, puedo reducir la tensión o aumentar la resistencia. Igual, si yo estoy alimentando la máquina con el chopper, yo puedo que la máquina parta con un voltaje reducido y luego aumentar la tensión variando el... ¿Cómo se varía, cómo se controla la tensión? Controlando K, ¿no? Porque si K es igual a T1 partido periodo, si yo varío T1, varío K. Y si varío K, varío la salida del regulador, que sería la entrada a la máquina en este caso, ¿no? Bueno, cuando hablamos de corriente continua, corriente alterna, ya ese sería el inversor, que ya hemos visto que la principal aplicación del inversor sería como parte del variador de frecuencia, ¿no? Para accionar una máquina de inducción. Y cuando hablamos de corriente alterna sería el regulador de corriente alterna. Así que tengo en este caso corriente alterna fija y a la salida voy a tener corriente alterna también mayor o menor. Bueno, y básicamente lo mismo que un transformador, ¿no? Pero ¿qué diferencia tendría entre un regulador y el transformador? Nivel de potencia. El nivel de tensión del transformador es mayor, ¿no? O sea, perdón. Pero el transformador solo me va a dar un nivel de tensión, a no ser que tenga un taxi central, pero tendría que enrollar el transformador si quiero otro nivel de tensión a la salida, ¿no es así? En este caso, con un regulador, controlando el pulso de disparo del semiconductor, puede variar en un rango mayor la tensión de salida, ¿no? Esa es una ventaja del regulador, además de que no hay que darle mantenimiento, no tiene ruido, en fin. ¿Y qué aplicación tiene el regulador de corriente continua? Partidor suave. El partidor suave, exacto. Sería la principal aplicación del regulador en el accionamiento de máquinas de... Y como pueden ver, todos los convertidores se utilizan de una forma u otra en el accionamiento de las máquinas, ya sea de corriente continua o de corriente alterna, ¿no? Sería básicamente la aplicación de todos. Más allá de que todos se aplican también en los sistemas eléctricos de potencia y tienen una aplicación mucho mayor, ¿no? Pero en el caso de la asignatura serían estas las aplicaciones. Accionamiento de máquinas de directa, el rectificador controlado y el chopper, y accionamiento de máquinas de corriente alterna, el inversor y el regulador de corriente alterna. ¿Estamos hasta ahí? También les recordé aspectos básicos de la máquina de continuo, porque el último tema que vimos fue accionar la máquina de continuo con el chopper, ¿no? En este caso, bueno, recordándole también, además de la expresión de velocidad de la máquina de continuo, tenemos la de la FEN, ¿no? Aquí es igual la FEN. K por la velocidad, ¿no? El momento, torque o par es lo mismo, sería K por la corriente de armadura, ¿no? Bueno, por una LKV el voltaje de armadura será igual a la F más I por RA. Y también vimos la clasificación, ¿no? Recuerda que se clasificaba de alimentación separada o excitado independiente o autoexcitado. ¿Qué significa? Que con la misma fuente iba a alimentar tanto el campo como la armadura, ¿no? En el caso de alimentación separada, con una fuente alimento la armadura y con otra fuente alimento el campo, ¿no? Y el autoexcitado con la misma fuente alimento tanto la armadura como el campo. Ahí podría ser paralelo, serie o compuesto, ¿no? En el caso de paralelo, Schum o derivación, que es lo mismo, tendría entonces
sería la FNA, RA, RF, el voltaje total, la corriente total. En este caso, la corriente total sería igual a IA más IF. Y esta es IF. Bueno, por supuesto, la potencia de entrada sería el voltaje o la corriente, ¿no? En el caso del paralelo. Y en el caso del serie, tendría entonces en serie la corriente total o terminal es igual a IA es igual a IF. ¿Qué vamos a ver entonces ahora? Aquí en la armadura de la máquina vamos a poner aquí el convertidor, el regulador, para poder variar el voltaje de armadura de la máquina. La corriente de arranque, la fórmula aplica para el rectificador y para el chopper. Sí, esa es la corriente de arranque de la máquina. No. Lo que el chopper o el rectificador me van a variar el voltaje de alimentación de la máquina, ¿eh? Que sería el voltaje igual, sería igual a la salida del rectificador, pero es de la máquina. Yo puedo tener un voltaje de armadura fijo y añadir resistencia, o puedo variar el voltaje de armadura si tengo un convertidor. Me dice cuando esté listo para hacer entonces el ejercicio. Ya, entonces, un motor de corriente directa. Un motor
motor de corriente directa se alimenta desde una fuente de corriente directa de 240 volts. Un motor de corriente directa se alimenta desde una fuente de 240 a través de un chopper. A través de un chopper. Punto seguido. Los datos del motor son los siguientes. Los datos del motor son los siguientes. Este no es el motor realmente. Esto se lo voy a poner de regulador. ¿Ya? Determine, inciso A, el voltaje promedio en la carga. El voltaje promedio en la carga. Inciso B, la potencia de entrada al motor. La potencia de entrada al motor cuando gira a 445 RPM. La potencia de entrada al motor cuando gira a 445 RPM. ¿Ya? ¿Están hasta ahí? ¿Qué tenemos entonces en este caso? Una fuente de directa de 240 volts. El regulador que entonces alimenta a la máquina con esos datos, ¿no? ¿Qué tendríamos aquí entonces? 240. El regulador, bueno, el chopper reductor de corriente continua que tiene una K de 0.5, ¿no? ¿Es 240 o 230? No, 230 es el nominal que te da la máquina, Ah, ya. pero la fuente de directa que está disponible para alimentar esa máquina es 240. No, Entonces la salida del regulador estaría aquí en la máquina de corriente continua.
puede ser de alimentación separada. Este sería un valor fijo de voltaje para el campo, pero entonces la armadura se alimenta a través del regulador. ¿Estamos hasta ahí? Si tengo la fuente fija de directa de 240 volts. El regulador que alimenta entonces la máquina, es decir, la salida del regulador sería el voltaje de armadura de la máquina, ¿no? ¿Estamos hasta ahí? Es decir, en este caso, este voltaje de aquí sería el voltaje de salida. Cuando definimos el regulador reductor, decíamos que VD era igual a K por VS, ¿no? ¿Quién era VD? El voltaje de salida del regulador. Pero en este caso VD va a ser igual a ¿quién? Al voltaje de armadura de la máquina, ¿no? Porque la salida del regulador es el que está alimentando a la armadura de la máquina en este caso. Me están pidiendo que en el inciso A, ¿qué voltaje va a llegar entonces a la armadura de la máquina si K es 0.5? Porque lleva la mitad. Llegaría a la mitad, ¿no? Así. 120. Exacto. Si tengo aquí que la K vale 0.5 y VS vale 240, ¿cuánto llegaría a la máquina? Entonces en este caso la armadura de la máquina es 120 volts, ¿no? ¿Estamos claros hasta ahí, no? En este caso la carga de salida del regulador sería la máquina en este caso, ¿no? Y estaría alimentando con esa K un valor de 120 volts el que llega a la armadura de la máquina. Creo que la acabo de hacer. Ciclo de trabajo, que sería la relación entre el tiempo de conducción con respecto al periodo de los pulsos. Recuerda que el periodo sería K, era T-on partido el periodo, donde T-on es el tiempo de conducción del semiconductor y T es el inverso de la frecuencia de los pulsos, ¿no? Que sería T-on más T-off, es decir, el tiempo que está en conducción el semiconductor más el tiempo que está en corto, que es lo que se llama ciclo de trabajo. Pero bueno, en este caso sería entonces K 0.5, por tanto al motor le va a llegar 120 volts, ¿no? El inciso B, ¿cuánto sería la potencia de entrada? ¿Cómo podemos determinar entonces la potencia de entrada a la máquina en este caso? Con calcular la corriente. Tiene que calcular la corriente porque ya tiene el voltaje que sería 120, ¿no? Sí. ¿Cómo calculan la corriente? Habría que ver la RA y el. Para calcular la corriente, bueno, pueden aplicar, a ver, en este caso, el inciso B. La potencia de entrada sería el voltaje por la corriente. Tendría que calcular la corriente porque ya el voltaje lo tiene, ¿no? Pero también por una LKV aquí, el voltaje de la armadura sería igual a la F más I por RA, ¿no es así? El voltaje ya lo tiene, pero la F se puede calcular como Kφ por la velocidad se la dan de datos para ese inciso, ¿no? Sí. Y el Kφ lo pueden calcular, ¿no? Con las condiciones nominales, porque la máquina está excitada independiente, si yo no varío nada del campo, el flujo va a ser igual, ¿no? Y ya una vez que tengo entonces la F y el voltaje, puedo despejar la corriente para calcular la potencia de entrada, ¿no? Vamos a ver ustedes entonces.
nominales, ¿no? Por la presión de velocidad. Porque tiene la velocidad nominal, ¿no? Tiene la velocidad nominal, el voltaje nominal, la corriente nominal es real, ahí despeja el café. ¿Cuánto le dio el café? A ver, está claro cómo calcular el café, ¿no? La presión de velocidad, ¿qué sería igual? Tallante 120, Calculando café con las condiciones nominales. 120 y ya no sé cuánto. RA debe ser tanto. Sí, todo está aquí de lado. A ver, acá. La velocidad sería igual a UA menos y A por RA partido café. Tienen todos los valores nominales y sería solo despegar café, ¿no? Pero recuerden que la velocidad tiene que estar en radianes. ¿Y la velocidad? 850. Dos puntos para la mayoría. ¿Alguno llegó al parón? A ver, sería entonces la velocidad que es 850 por 2 pi sobre 60, porque hay que llevar los radianes. Es igual al voltaje de herradura, que sería 230 menos la corriente I, que es la que quiero determinar, y el RA centri sería, perdón, si aquí estoy calculando el café. Es 120. La corriente es 56. Exacto, 56
Y el RA es 0,284. 0.284. 284. Partido Café. Y ahí despejo Café. Queda dividido por 2.4 creo que da. 2.4 por segundo. Dos puntos. Partido radial. ¿Es así? Sí. ¿Sí? Ya tenemos el café. Entonces, ya podemos calcular que la FEC, ¿no? Ahora veremos que la FEC EA sería igual a café por la velocidad, sería 2.4 por la velocidad que cuánto nos decía que era 4.45 puede ser. ¿Qué velocidad nos daban de datos? Sí. 4.45 por 4.45 por 2pi sobre 60. Ahí la PEA me dio 2,4 por 445. ¿cuánto me dio? 60 en la corriente. ¿Cuánto? No, 111 creo que me dio. 112,97. Bueno, 111.84 problema de aproximación. Sí, Ya tengo la FEN entonces, tengo el voltaje, tengo la FEN, tengo todo para calcular IA, ¿no? Entonces ahora calculando IA, el voltaje sería 120, la FEN 111.84 más IA, que es la que quiero terminar, por 0.284. Y después la corriente IA me dio 28.73. Y ya entonces, la potencia de entrada, que es lo que estaba voltaje por la corriente, sería 120 por 28.73. Y la potencia de entrada, en este caso con el regulador, en 0.5, 3.45 kilowatts. Eso es considerando la velocidad de 445. ¿No? Sí, claro, estaban dando creo que le decían la potencia de entrada para ese valor. ¿Y el café está qué? El café ¿Tiene ahí? ¿Cómo es? ¿Qué es ahí? ¿Aquí por radial? por segundo partido radial. La unidad de medida por segundo partido radial.
avisen cuando estén listos para hacer otro. ¿Ya está listo? Un motor de corriente directa. Un motor de corriente directa de alimentación separada. Un motor de corriente directa de alimentación separada es alimentado por un regulador, es accionado por un regulador de continuo desde una fuente de 240 volts. Desde una fuente de 240 volts. La frecuencia de los pulsos, a ver, no te perdí. Un motor. Un motor de corriente directa de alimentación separada es accionado por un regulador de corriente continua desde una fuente de 240 volts, ¿no? Ah, ya, esa parte está. Es accionado. Desde una fuente de 240 volts. La frecuencia de los pulsos del regulador es de 500 Hz. Los datos del motor son los siguientes. Ya puedo borrar este ejercicio, ¿no? Los datos del motor son los siguientes. Ya puedo borrar, no hay algo. Determine, inciso A, el valor del teón, para un momento de carga. T-on. Ajá. Teón, o el tiempo por conducción del tiristor. El teón para un momento de carga de 5 Nm. Para un momento de carga de 5 Nm.
Punto seguido, desprecie las pérdidas rotacionales. Punto seguido, desprecie las pérdidas rotacionales. Inciso B. ¿A qué velocidad girará la máquina? ¿A qué velocidad girará la máquina si la corriente promedio se hace igual a la corriente nominal? ¿A qué velocidad girará la máquina si la corriente promedio se hace igual a la corriente nominal? Y T1 partido periodo, es decir, K es igual a 0.5. ¿Corriente nominal? Y T1 partido periodo es igual a 0.5. ¿Qué tenemos aquí? Algo similar, ¿no? Tendría una fuente de 240, un choker o un regulador de corriente directa, y a la salida, la máquina, ¿no? Igual que hicimos en el ejercicio anterior. Ahora en este caso me están pidiendo ¿en cuánto yo tengo que tener? Creo que no le damos velocidad para el inciso A. Sí, bueno, debe ser la misma de... Ah, sí. En el inciso A, ¿qué fue lo que les dije en el inciso A? El valor de T1 para momento de carga de 5 Nm, ¿no? Sí. A 1150 RPM, perdón, agréganle la velocidad. A 1150 RPM. Pero está ahí. Pero ahí anotó eso. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Dónde? En el Ahí inciso está. A. Sí, porque coincide con el nominal. Pero para que sepan que sería para ese valor de velocidad. En el inciso A, que le daba al momento, también la velocidad para esa velocidad nominal. Entonces, ¿qué tendría que ser ahora? Como les decía, la fuente de continua de 240, el regulador accionando la máquina, ¿no? Me están diciendo ahora en cuánto tengo que tener yo el T-on del regulador para darle a la máquina una velocidad de 1150 RPM con un momento de carga, con una carga de 5 Nm. Es decir, la máquina tiene una carga acoplada y gira a esa velocidad. Tengo yo que aplicar un tiempo de conducción al semiconductor para tener ese voltaje en la armadura necesario, ¿no? ¿Qué pasa en este caso? También es un regulador reductor, ¿no? VD sigue siendo T-on partido periodo por VS, ¿no? VD es igual al voltaje de armadura, ¿no? VS lo tengo, que es 240, ¿no? Perdón. VS es 240 volts. El periodo es el inverso de la frecuencia, sería 1 partido 500, ¿no? Pero no tengo ¿quién? El voltaje de salida, ¿no? Porque el voltaje de salida va a coincidir con ¿quién? Con la armadura de la máquina. ¿Qué tengo que hacer entonces? El voltaje de armadura será igual a la F más IA por RA, ¿no? De igual forma, la F es igual a Kφ por la velocidad. Tendría que determinar el Kφ de igual manera, ¿no? Con las condiciones nominales. Digo entonces, velocidad sería igual a UA menos IA por RA partido Kφ. Si despejo con las condiciones nominales, la velocidad sería 1150 por 2pi partido 60, sería igual al voltaje de armadura, que es 230, menos la corriente nominal, que es 11, por RA, que es 1.43, partido Kφ, ¿no? Y aquí despejo el Kφ, me dio 0.0
1.78. 1.78 por segundo partido radial. Ya tengo el café, entonces puedo calcular la fe, ¿no? La fe sería igual a café por la velocidad, sería 1.78 por 1150, ¿no? 1150 por 2pi partido 60. Esta fe me dio 214.3. ¿Ya? Estoy calculando el voltaje. Si ya tengo la fe, ¿qué me faltaría? La corriente, ¿no? ¿Cómo calculo la corriente? Si desprecio las pérdidas rotacionales, momento sería igual a K-phi por la corriente de la armadura, ¿no? El momento sería el momento de carga más el momento de pérdidas rotacionales, ¿no? Pero ese lo estoy despreciando, ¿no? Por tanto, el momento sería igual a 5 Nm que me lo dan de datos. Ya tengo todo, despejo la corriente A, que sería el momento partido K-phi. Sería 5 partido 2, 1.78. ¿Me puedes sacar esta cuenta, mamá? 1.78. 5 partido 1.78. Gracias, 2.8 amperes. Ya tengo entonces la corriente, ya tengo todo para calcular el voltaje de armadura, ¿no? El voltaje de armadura sería igual a la FEN, que es 214.3 más 2.8 por la resistencia de armadura, que es 1.43. Si me pudieran calcular ese voltaje de armadura. ¿Cuánto? 250. 0,5. 214. No, no puede ser. 218, ¿cuántos? No puede ser 250. 218. 218. ¿Cuánto es? ¿Punto cuánto? 3. 3. Gracias. No puede ser 250 si la fuente es 240, el regulador no puede dar más, es reductor. Y ese sería el voltaje de salida del regulador que va a coincidir. Ese voltaje es lo que tiene que alimentar la máquina, que es lo que me tiene que salir entonces del regulador. Ese sería VD, ¿no? Ya puedo entonces despejar el T-on. Si VD, que es igual a VA, es igual al T-on partido medido por VS, ya puedo decir aquí entonces que 218.3 es igual a T-on partido el periodo, que es 1 partido 500, ¿no? Por VS, que es 240, y ahí despejo T-on, ¿no? ¿Cuánto es 1 partido 500? 0.002. 0.002 Sí. por 240. Por tanto, T-on sería 218.3 partido 240 multiplicado 0.002, ¿no? Si me pudiera sacar esa. No, 0.002. ¿Cuánto? 2000. ¿Perdón, cuánto? Es 0.0 0.0018. segundos, así, ¿no? Es decir, yo tengo que ajustar el tiempo de conducción del semiconductor a 0.0018 segundos para que la máquina tenga una velocidad con esa carga, la velocidad de 1150 RPM. Si no hubiera despreciado el momento rotacional, tendría que, bueno, voy a calcular por el balance de potencia de la máquina, ¿no?
dudas ahí entonces. ¿Qué me falta entonces en el inciso B? Ya me están pidiendo calcular la velocidad de la máquina. Bueno, ya están hasta ahí. Venga. Y abajo dice voltaje salida B a C, ¿cierto? En la última abajo. El voltaje de salida VD es igual al voltaje VA. Si la salida del regulador es lo mismo que el de entrada a la máquina, sería VA. ¿Qué representaba este, profesora? El tiempo de conducción del semiconductor. El tiempo que estaría el semiconductor entonces cíclico en conducción. Y en el inciso B, me están diciendo que la K es 0.5, ¿no? Si la K es 0.5, ¿qué significa? Que la salida del regulador sería 0.5 por 240, sería 120 voltios. ¿Cuál sería entonces la velocidad de la máquina en esas condiciones? La velocidad de la máquina sería 120 menos, la corriente dice que es la nominal, ¿no? 11 11. por la RA, que es 1.43,
Partido el café que nos dio ¿cuánto? 1.78. Esa velocidad me dio 58.58. ¿Dudas hay? ¿Dudas entonces? ¿Está claro? ¿De dónde sacó el 1 partido por 500? La frecuencia de los pulsos dice que es 500, por tanto el periodo es el inverso de la frecuencia. De datos decían que la frecuencia de los pulsos es 500 Hz. Sí, arriba. Por tanto el periodo es el inverso de la frecuencia. ¿Cómo? Es como cuando se termina la velocidad de ciclo. No se entiende. Porque 1 partido por 50 da 0,02. Sí, pero no es, fíjate que eso es corriente continua. Ah, ya. Esa sería la frecuencia, es decir, el tiempo que está en conducción más el tiempo que está en corte. ¿Entiendes? Ah, Esa es la frecuencia de los pulsos. por eso es tan alta la frecuencia. Sí, porque es la frecuencia de los pulsos. Así que está en conducción en corte, en conducción en corte, en conducción en corte.